Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos amigas y amigos de Ojalá, dominicanas y dominicanos. Con el decreto número 488-08 que dispone que el 20% de las compras públicas deben ser reservadas para las pymes y el programa agresivo de créditos hacia ese sector, tanto por vía de banca solidaria como del propio Banco de Reserva, pues han hecho de este sector de las pymes uno de los pilares fundamentales, si se quiere, de la política de generación de empleos, que corre paralelo a todas las demás acciones que en beneficio de, como hemos dicho ya reiteradamente, de la mejoría en la calidad de vida de trabajadoras y trabajadores. Puesto que todo se ha, como dice la población en general, engarzado, se ha juntado de alguna manera, se ha articulado para que las más pequeñas acciones de cada una de las instituciones que tienen que ver con la ejecución de las políticas públicas y con el gasto del Estado, pues se redunde finalmente en mejoría que pueda ser incluso cuantificable, que pueda ser medida, que pueda ser vista como resultado. Con el tema de las MIPYMES y de las pymes, pero fundamentalmente de las pymes, de esto se trata. Se acaba de crear un observatorio de las micro, pequeñas y medianas empresas que va a permitir tener una visión clara y objetiva de los logros que se van obteniendo en uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía. Mucha gente resiente a veces este tipo de políticas que tienden, por un lado, a la creación de pequeñas y medianas empresas, a la formalización de otras que gracias al crédito y gracias al mercado que de alguna manera le garantiza a las fuentes de crédito el retorno de estos capitales, de este dinero, pues se va armando la demanda de mano de obra. Algunos dicen que esa es empleo de baja calidad. Y bueno, algunos dicen a veces que es excesivo el peso que tiene este sector, el de la informalidad incluso, pero que está muy asociado al tema de las MIPYMES, de las micro, medianas y pequeñas empresas en general. Entonces, empleos que según algunos estudiosos, algunos organismos internacionales, pues consideran que no reporta los beneficios que, por ejemplo, reporta el empleo que generan las industrias propiamente, que es un empleo con una cobertura aún mayor, aunque en general se podría ya aquí hablar tanto en términos de seguridad social como otro tipo de cobertura, el de la salud o el de la propia educación, que son componentes algunos del sector público y gasto público y otros que lo genera el sector privado, emprendedor del país. Lo cierto es que las metas
que tienen que ver con empleo de esta administración del presidente Danilo Medina están asociadas a este enfoque de no ver con desdeño o de no suponer que el peso, que el empleo que generan estas políticas no es lo suficientemente bueno, o el no suponer que no debería ser lo que es. Porque al final de cuentas, incluso países de altísimo nivel de desarrollo, y podría mencionarse a Japón, cuando usted va a ver la composición o el aporte de sectores llamados, el llamado sector informal y el de la pequeña y mediana empresa, pues resultaría incluso muchísimo más alto que el nuestro, probablemente. Productividad al margen, calidad al margen. Esta comparación me refiero a eso, al peso que puede llegar a tener incluso en un modelo de desarrollo capitalista altamente desarrollado, como lo que existe en Japón. Y si se va usted a otras economías más grandes que la nuestra en América Latina, pues también se va a dar cuenta de que no se trata de un defecto propio, exclusivo, de la implantación del modelo en nuestro país, sino que es si se quiere, si lo fuesen a ver como defecto, un defecto sistémico, modélico, y si se ponen a verlo desde cualquier otro punto de vista, pues es lo que es, en tanto que es un fenómeno que se puede observar en el resto de las economías de la región, del continente e incluso del mundo. Muchos países no han podido salir de crisis importantes, y es el caso de algunas economías europeas y de otras en determinados momentos de América Latina, que ante los vendavales de la economía mundial, o los desajustes de la economía mundial, o las grandes estafas cometidas contra las poblaciones de nuestros países por la banca inescrupulosa o lo que llamaría un papa, el capitalismo salvaje, pues ha resultado que se han visto envueltos en crisis económicas, sociales y políticas importantes, porque de alguna manera no asumieron la posibilidad o la potencialidad de esa capacidad emprendedora de la gente para sacar de abajo en las circunstancias más difíciles y ser portadoras de las medicinas, si se quiere, para curar los males que les afectan directamente a ellos, como por ejemplo la falta de empleo. Un tema sistémico, un profesional incluso sobrecalificado, pasado ya los 50 años, que no haya hecho fortuna por alguna o por otra razón, posiblemente sea un futuro desempleado, si ya no lo es. Y sin embargo, ya se sabe, por ejemplo, por ejemplo que tenemos muy cercano, que hay gente que dura ya los 100 años. Incluso no se retiran, ni siquiera de la política, que digamos que es donde menos necesario sería el retiro por edad. Pero la realidad es que existe esto que hemos convenido en llamar la tercera edad. Es más, hay universidades para la tercera edad, cosas impensables. Sin embargo, en lo que es el mercado de trabajo formal, eso es muy bueno que digamos. Un recurso humano de 60 años es algo así como qué sé yo, un desecho. Es preferible pagarle a un muchacho de 22, 24 años con una maestría o un doctorado, certificado con los últimos conocimientos, que usa el Facebook, el Twitter y las redes sociales y cuantas cosas más, y no posiblemente ya a lo que técnicamente se conoce a partir de los 65 años, un anciano, pero usted va a vivir 40 años más.
y no hizo fortuna, y lo que le pueden pagar en la seguridad social es nada con respecto a lo que le va a costar a usted vivir con cierta dignidad en su país, aquí, para no irnos a otros modelos sociales. Entonces, ¿qué resulta? Que ese recurso humano asociado posiblemente a un hijo, posiblemente a un socio más joven, o a alguien más joven, o a todo el conjunto de su familia, tiene todas las herramientas posibles, incluso la sobrecalificación, desde el punto de vista de los conocimientos que tiene, para ser un emprendedor, para dirigir una fábrica, para asumir compromisos financieros, con la responsabilidad que esto implica, porque está en juego el futuro de su propio futuro. Entonces hay una generación de empleo que es también una apuesta como respuesta a los defectos propios de un sistema que no solo excluyó gente por maldad o por perversidad en algún momento, sino porque en sí mismo no previó circunstancias, no estuvo pensado por demás para el bienestar general, sino para la generación de riqueza, y poco tenía que ver con la distribución de las riquezas que se generaban. Y entonces quedaron algunos de los que la producían excluidos y pobres, y otros muy poquitos concentrando las riquezas generadas o los beneficios generados. La realidad es que salir de esos males propios, sistémicos, y garantizarle el bienestar a la gente significa también apostar a estos esfuerzos de la pequeña y mediana empresa, que fue lo que hizo el presidente de la República al establecer el 20% de la adquisición o de lo que compra el Estado para las pymes, lo que resulta un acompañamiento, un financiamiento, y resulta, como he dicho, una apuesta a otra gente que usted no me puede decir que es la industria que los va a asimilar, porque es que posiblemente la industria los está desasimilando o los está ya desechando. Por lo tanto, de algún sitio debe salir esto. Y se trata de las políticas solidarias que tienen que ver con el crédito, que tienen que ver con la promoción, que tienen que ver con la protección de la micro, pequeña y mediana empresa en la República Dominicana como un factor de cambio en ese modelo del presidente Danilo Medina, que pone en el centro de su esfuerzo y en el centro de las políticas públicas que ejecuta el deseo o el compromiso de hacer más próspera y de hacer más digna y de darle mayores niveles a la calidad de vida de los y las dominicanas. Hoy tenemos, como de costumbre, cada cierto tiempo, el encuentro que hemos llamado Entre Ramones se vean. Esto nos conduce a una interesante conversación que bien queremos que en el día de hoy sea incluso más extensa para poder pasar un poco de balance a lo que ha sido ya este tramo recorrido por la administración del presidente Danilo Medina y prever, si se quiere un tanto, lo que o ser parte de estas expectativas que ya hay en la población dominicana con respecto al discurso del presidente del 27 de febrero. A propósito de que, como algunos analistas ya han señalado, se trata, si no del último discurso del presidente ante la Asamblea Nacional, posiblemente de uno de los más importantes en términos de rendición de cuentas.
de pasar incluso balance a lo que ha sido su propia gestión, no solo del año pasado, sino del año anterior, y de ver hacia dónde nos conducen la ejecución de los planes que el presidente ha diseñado y su equipo hasta el 16 de agosto del año 2016. Con Ramón Tejeda Rit y Ramón Tejada Holguín, pues vamos prácticamente de inmediato a abordar estos y otros temas que de seguro son de interés de toda la nación, de inmediato.